estamos en un sistema educativo que ha centrado, incluso la LOCSE lo decía, las cuestiones curriculares en el profesorado, ¿no? Y ha dejado a las familias al margen de lo que es una cuestión clave, y es que aprenden mis hijos o mis hijas, ¿no? Entonces, eso ha creado pues digamos, una sensación del profesorado de que participen las familias, es una intromisión. También ha generado a veces que algunos familiares que han participado, pues bueno, han creado conflictos, o sea, no han participado como deben participar, ¿no? Porque tampoco se ha dado a los familiares una formación. Claro, como las cuestiones curriculares eran competencia del profesorado, toda la formación se ha centrado en el profesorado. No ha habido una formación de familiares, ¿no? Entonces también hay que formarles en cómo participar. Hay formas de participación de familiares que empeoran los centros, y eso hay que decirlo claramente, ¿eh? Y los tenemos clasificados en la Unión Europea. Y hay otras formas que mejoran los centros, ¿no? Entonces, claro, cuando el profesorado no ha estado formado para esa participación y los familiares tampoco, es lógico que haya conflicto y que haya ese miedo, ¿no? O sea que ese miedo es bueno, ¿eh? O sea, porque es decir, no, yo no me voy a apuntar a cualquier participación de familiares y tengo experiencias negativas, ¿no? Es bueno porque entonces exige a quienes proponemos la participación de familiares que le expliquemos cuáles son las diferencias y además que les demos contactos de otros profesores, profesoras que pensaban igual antes y que ahora al hacerlo bien ven que les da mucha satisfacción, ¿no? Entonces, en esa formación que la FETE va a ofrecer al profesorado va a haber una parte muy considerable hecha por profesores y profesoras de escuelas primarias y secundarias que antes tenían miedo a la participación de familiares, que ahora saben cómo se hace bien y que van a explicar las diferencias entre cómo antes pensaban y qué resultados tenían y cómo ahora piensan y qué resultados tienen. Y esto puede dar ventajas no solo en territorio de interculturalidad, sino que puede ser mucho más amplio, ¿no? Es decir, que puede ayudar, por ejemplo, quizás al tema de la convivencia en general. Mira, totalmente. O sea, estos son actuaciones universales, ¿no? Sirven para todo tipo de población, ¿no? El tema de la convivencia genera una mejora muy grande y por no extenderme voy a decir dos ejemplos, ¿no? Uno es que el rechazo a la inmigración en la escuela de mi hija, tiene mucho que ver con que están obteniendo, de hecho, resultados bajos los centros que tienen. Entonces, cuando el venir la inmigración supone no solo no bajar los resultados, sino mejorar, entonces pasan a ser deseados, ¿no? Y entonces se crea una convivencia mucho mejor. Pero otro aspecto, el gran problema de hoy de la convivencia, esto hay mucho desconocimiento en España, la inmensa mayoría de conflictos, incluso los que calificamos como interculturales, la inmensa mayoría, más del 95%, vienen por temas que tienen más que ver con la afectividad, con las relaciones sentimentales, sexuales, etcétera, etcétera. Esto hay, por ejemplo, un programa europeo que investiga estas cosas, también el programa Marco. Tenemos muchas evidencias empíricas de toda Europa que demuestran que cuando dos se pelean en el patio, detrás de eso ha habido un conflicto en relación a sus relaciones, llamémosles afectivo-sexuales, con otros compañeros y compañeras, ¿no? Pues está muy demostrado por la comunidad científica que esas situaciones los niños y las niñas no las comunican a ningún experto y experta, es decir, ni al profesorado, ni a los mediadores y mediadoras, ni a sus padres y madres, etcétera, etcétera, ¿no? Aparte que la mayoría tiene el origen en Internet, o sea, primero surgen en Internet y luego van. Bueno, pues cuando se abre la escuela a la participación de la comunidad, pues por ejemplo, voluntarios y voluntarias, sobre todo voluntarias jóvenes, que entran en las aulas a ayudar al profesor y profesora, que las diferencias de edades a veces son mínimas. Y luego nosotros hablamos, nosotras, de participación de familiares, no de padres y madres. Las hermanas mayores son mucho más importantes para la convivencia que los padres y las madres, ¿no? Porque habitualmente saben más de esas cosas que están ocurriendo, ¿no? Entonces se crea el modelo dialógico, comunitario de prevención de conflictos, que no se asienta solo en unos expertos y expertas, sino que esos expertos y expertas, mediadores, mediadoras, etc., lo que hacen es organizar la comunidad
para la prevención de sus propios problemas. Y así se logra que, sin que nunca se lleguen a enterar los padres y madres del profesorado, la propia comunidad de niños y niñas previene ese tipo de conflictos. Por ponerte un ejemplo, una niña de 12 años que deja la escuela, que no quiere volver y resulta que tiene buenas notas y que nunca ha tenido ningún problema. Bueno, pues claro, nos enteramos a través de su hermana. Había pasado ya, cuando tenía 11 años, por 13 niños del cole, incluyendo masturbación a 9 de ellos. Y encima, cuando uno de esos 13 niños se enrolla con una de sus amigas, cuando ya tenían 12 años, las amigas ya no quieren estar con ella, dicen que es una puta, etc. De todo eso no se había enterado nadie, ni el profesorado, ni el director, que además era el padre de la propia niña. No se había enterado nadie. ¿Quién se había enterado? La hermana, las amigas, ¿no? Y además el primero lo había puesto en internet. Había dicho, me he tirado a la fulanita. Pues claro, lo que se necesita es que en esa circulación de internet, en esa circulación de comunicación entre los niños y las niñas, voluntarias jóvenes, hermanas, se autoorganicen para que cuando alguien pone en internet eso, me he tirado a la fulanita, en vez de recibir, como recibió este niño, unos mensajes, pues ahora hago yo, que reciba 100 mensajes de sus iguales ridiculizándole. Entonces, realmente, si dejamos que los niños y niñas participen, que sus hermanas participen, que los familiares, en sentido amplio, participen, los voluntarios y voluntarias, aseguramos una convivencia que de otra forma no la vamos a lograr.